Buenas noches, amigos de Comuniqué, bienvenidos a una emisión más de Círculo Rojo. Esta noche me recibe en su despacho Víctor Caballero, secretario de Educación del Gobierno del Estado. Víctor, ¿cómo estás? Bien, Eduardo, mucho gusto y muchas gracias por acudir aquí a la Secretaría a esta entrevista. No, muchas gracias por tu hospitalidad. Con todo gusto. Pero hoy no vengo a hablarte de política, ni ¿no? de la Secretaría, ni de nada de esto. Hoy la gente me ha pedido que podamos hacer un programa un poco más personal. Okay. Que pudiera la gente conocer un poco más a la persona y menos al funcionario. Perfecto, pues con todo gusto trataré de responder sus dudas. Vamos a empezar. ¿Dónde naciste? Yo nací aquí en Mérida hace exactamente 50 años. Nací un 4 de julio de 1967. Fíjate qué interesante. Yo recuerdo muy bien toda mi infancia porque mi papá siempre ha sido comerciante, mi mamá fue ama de casa casi toda su vida y luego se dedicó también a apoyar a mi papá. La familia de mi mamá es de Ticul, específicamente de Pustunich. Y lo digo porque frecuentemente voy a Ticul y ahí me van recordando algunas cosas de familia, ¿no? Mi papá es aquí de la ciudad de Mérida y desde que nacimos vivimos allá cerca del centro por donde está actualmente el Monte de Piedad. Estaba más cercano a lo que es el centro de la ciudad, ¿no? Y bueno, mis abuelos siempre vivieron en la Avenida Itzáiz, ahí se conocieron cuando vinieron de Ticul y se conocieron allá y pues bueno, fue una infancia muy bonita la que recuerdo de esos ayeres y de cómo la familia de mis papás pues traían muchas costumbres, muchas tradiciones que hasta la fecha llevan con sus hermanos, con mis tíos para regresar a sus lugares de origen y yo pues aquí orgullosamente de vivir en Mérida, ¿no? Toda la vida. Orgullosamente meridano. Y además 100%, ¿no? 100, yucateco. Tal vez un poco más. Sí, te jala un poquito más. Sí, yo soy... Bueno, Ticul me gusta mucho, ya más de mayor edad me gusta mucho, porque es un pueblo mágico, o sea, conserva muchas sus tradiciones, sus costumbres, sus vaquerías, la jarana, ¿no? Y bueno, también me gustan mucho sus actividades comerciales, ¿no? La artesanía, los zapatos. Es muy bonito. Y te digo, mis tíos, mis papás, cada vez que es fiesta en Ticul, van y se quedan allá y participan. Y bueno, son muy dados a esas costumbres. Y bueno, a nosotros nos las han transmitido generación tras generación, ¿no? Sí, que eso es bonito. ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en mi escuela primaria y parte de la secundaria en el Colegio Montejo y el Centro Universitario Montejo. Terminé mi secundaria en la Cristóbal Colón y luego, la verdad es que por decisión propia, porque incluso habían algunas ideas distintas de que yo pudiera estudiar en otra escuela, pero yo quise estudiar en la escuela preparatoria número 1 de la UADY. Y ahí terminé mi preparatoria y luego mi carrera en la Facultad de Derecho de la propia UADY. Tú eres abogado de profesión. Soy abogado de profesión, sí, claro. ¿Cuándo decidiste? Mira, hay varias cosas allá en mi formación que fueron inclinando mi decisión, porque incluso yo lo comento cuando voy a alguna de las pláticas, de qué difícil es para un joven decidir cosas, sobre todo lo que va a estudiar. Y siempre les digo con quien converso que el tema no es tanto qué vas a estudiar, sino qué quieres ser en la vida, cómo te ves en la vida, y la carrera pues es simplemente un tramo por el que tienes que pasar para lograr ese objetivo, ¿no? Yo llegué a la preparatoria
viniendo con una idea, y no es broma, de querer estudiar para irme a trabajar a la NASA. Y no es broma, pero yo quería ser astronauta. Es una realidad. Y lo digo y se ríen, pero eso quería cuando llegué a la prepa, ¿no? ¿Por qué? Porque yo conocí de 9 años Cabo Cañaveral, conocí las naves donde se fueron a la luna y cosas así, y me llamaba muchísimo eso. Pero ya en la prepa, pues las cosas van cambiando. Para empezar, tener ese tipo de estudios requería pasar por matemáticas. Entonces ahí empezaban las dudas y la definición de que entonces esa no era mi vocación. Y entonces, como mi familia era comerciante, pues mi lógica era estudiar algo relacionado con administración, contaduría, alguna cosa así, ¿no? Y bueno, llegó el momento de de definir tu especialidad en tercer año, y lógicamente yo pues decido ir a la fila de socioeconómicas, que era la especialidad para estudiar estas carreras. Y fíjate que estando, cómo son las cosas en la vida y cómo uno define las cosas. Estando en la propia fila, un propio maestro, el maestro José Antonio Deep Dyer, que daba matemáticas, me decía: oye, caballero, ¿por qué estás en socioeconómicas? Yo siempre pensé que ibas a ser abogado. A ti te gusta mucho eso del discutir y hacer cosas. Luego pasa mi primo Víctor Quijano, y me dice: oye, ven acá, tú vas a estudiar contaduría. Pues sí, por el comercio. No, hombre, yo sí voy a estudiar, pero no me gusta mucho el nombre, me da sus ideas. Me dice: oye, pues yo pensé que ibas a ser la abogada de la familia, segundo, ¿no? Y ya estaba yo con la duda, y veo en la fila de sociales a la que era mi novia, o estaba yo enamorando en ese momento. Y así como te lo cuento, me cambié, ¿no? Y me fui a la fila de sociales, estudié sociales y de ahí estudié la carrera. La verdad es que me di cuenta que tenía yo vocación para derecho. Primero por lo que me decían, ¿no?, las personas con las que yo tenía ya relación. Y segundo, cuando en tercero de prepa, pues me volví el machaque, el que más estudiaba en el grupo, al que todos querían copiar, porque pues yo le entendía muy bien a esos temas de derecho positivo, sociología que se veía en ese entonces. Pues me gustaba mucho la carrera, mucho esa área. Ya luego estudié la carrera y encantadísimo con mi carrera. Pero eso es un ejemplo de cómo el tema de la orientación vocacional es clave en la definición de las carreras y el futuro de las personas. Vamos a un corte, si me permites, y regresamos para seguir platicando. Con mucho gusto. Vamos a un corte, no le cambie, me tardo 2 minutos. El DIF Yucatán te invita a asistir a la Expo Inclusión 2017, este 5 y 6 de diciembre de 8 a 20 horas en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Entrate de todo lo que gobierno, sociedad y sector privado hacemos para consolidar un Yucatán incluyente, porque aquí todos sumamos. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Por fin llega a Mérida una exposición de talla mundial, Capilla Sixtina en México. Ven y disfruta de una de las muestras de arte más visitadas de todo el mundo. Del 7 de noviembre al 7 de diciembre, asómbrate al conocer una de las obras maestras más grandes de todos los tiempos. Capilla Sixtina en México. Entrada libre. Continuamos aquí en Círculo Rojo platicando con Víctor Caballero, secretario de Educación del Gobierno del Estado. Nos platicabas ahorita, bueno, de cómo decidiste qué carrera estudiar, pero ¿en qué momento te diste cuenta que lo tuyo era el servicio público? Mira, una de las cosas que yo tuve como oportunidad de vida en la preparatoria fue conocer a Rolando Zapata. Y por supuesto también conocer a la que hoy es mi esposa, ¿no? Déjame decirte una cosa que no te comenté hace un rato. Te comenté que yo inicié en el Colegio Montejo y en el CUNY secundaria, y la terminé en la Cristóbal Colón. Y eso se dio porque reprobé el primer año de secundaria. Lo reprobé porque mi familia
se involucró en un tema comercial muy grande y todos tuvimos que ayudar. Y la verdad es que en ese primer año descuidé mis estudios, reprobé, me sirvió como sacudón de vida para darme cuenta que había pasado y regresar con más ánimo en otra escuela. Pero eso también me permitió que cuando llegué a la prepa, conocí entonces a mi esposa y a Rolando Zapata. Fíjate cómo el perder un año fue una cosa importante para mí, ¿no? Pero volviendo al tema, como venía yo de formación de escuelas particulares, yo era muy crítico, todo discutía, todo señalaba, y recuerdo que entonces el presidente de la Sociedad de Alumnos era Rolando Zapata. Y un día me manda a llamar Rolando y me dice, oye, caballero, ¿por qué discutes tanto? ¿Por qué peleas tanto? Y empezamos una plática muy interesante y me invitó a involucrarme a los temas. Y entonces es cuando te das cuenta de cómo son las cosas en realidad. Porque una cosa es ver desde la barrera, Sí, desde afuera. ¿no? Desde afuera las cosas, y uno estando ya dentro te das cuenta de los retos que esto significa. A partir de ahí, entonces entendí primero que las cosas se resuelven desde adentro, no desde afuera. Y segundo, que la política es un instrumento que permite construir acuerdos, consensos y sobre todo solucionar problemas, ¿no? Porque lo que sucedió en ese momento fue un ejercicio político que luego me sirvió para desarrollar otras actividades. Así que ahí empecé desde varias responsabilidades, ¿no? Primero de carácter partidista, empecé a hacer cosas de partido. Pero ya estando en la carrera fue cuando inicié un primer trabajo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Fui extensionista industrial, es decir, yo era el que iba a las empresas a armar las comisiones mixtas de seguridad e higiene. Y me vinculé mucho con ese sector. Yo era, además me gustaba mucho esa actividad, si tenía que, no sé, crear 5 comisiones mixtas, creo que hice 20. O sea, realmente me gustó mucho, lo empecé a hacer y les explicaba yo a los empresarios por qué era importante crear las comisiones, porque pese que era una obligación de las empresas, no había esa intención de hacerlo. Y allá la verdad, debo decir que me fue muy bien porque convencí a muchos empresarios de que lo hicieran. Y esa fue mi primera tarea como tal en el servicio público, y de ahí pues vinieron muchas más, ¿no? Eres buen estudiante. Digamos que era yo un estudiante promedio, pero ya en la carrera creo que sí fui buen estudiante, porque te digo, me gustaba mucho mi carrera, las materias de la carrera, me encantaban. ¿Algún maestro que recuerdes? Bueno, recuerdo a varios, pero particularmente al abogado Carlos Toledo, que a la postre se volvió director de la Facultad de Derecho. Él me dio una materia que se llamaba amparo. A mí el amparo me encantaba, ¿no? Me encanta hasta la fecha. De hecho, eso derivó que yo estudiara una maestría en Derecho Procesal Constitucional, donde se ve precisamente todo el tema de protección de garantías y derechos de los ciudadanos. Amparo, acciones de inconstitucionalidad, controversia constitucional, derechos humanos. Ese es un tema que a mí me gusta mucho, y Carlos Toledo en ese entonces era el maestro de amparo. Y me encantaba porque además daba las clases tipo taller, entonces era muy práctico. Yo desde muy joven empecé a litigar, siendo estudiante litigaba. Entonces mi especialización o mi especialidad en el despacho donde trabajaba era amparos. Y me gustaba mucho porque además ganaba todos los amparos desde chavo. Mencionabas que en la preparatoria conociste a ahora tu esposa. Así es. Elsa Domínguez Teller, ahora de caballero. Nos conocimos desde el primer año de preparatoria. Como se decía antiguamente, éramos enamorados durante la prepa. Ya que pasamos a la carrera nos volvimos novios, pero en realidad fuimos novios toda la prepa, toda la carrera, 8 años de novios.
Nos casamos un 20 de diciembre de 1991. Una cosa que es interesante, fíjate, entramos los dos, terminamos los dos la prepa al mismo tiempo, y los dos presentamos para entrar a la UADY, a la Facultad de Derecho. Solo que yo sí entré ese año y ella no. Se tuvo que esperar un año. Y lógicamente para ella y su familia, pues fue una cosa muy grave, ¿no? Que no entrara y perder un año. Al cabo del tiempo, te puedo decir testimonialmente, que qué bueno que ella no cambió de intención y al año siguiente volvió a presentar, entró y a la postre terminó. Porque en muchas ocasiones cuando pasa algo así, se empieza a mirar otras opciones y entonces lo que uno desea hacer ya no lo logra, ¿no? En el caso de mi esposa sí lo hizo, terminó su carrera, los dos terminamos nuestra carrera, nos casamos en el 91, mi hija Daniela Beatriz, mi esposa es Elsa Beatriz y mi hija mayor es Daniela Beatriz, nació en 1994, enero de 1994, mi segunda hija Pamela nació el 5 de agosto de 1998, se llevan 4 años de diferencia, ¿no? Son mis dos hijas. Daniela ya terminó la carrera de Mercadotecnia y Pamela está estudiando ahorita la carrera de Mercadotecnia. Déjame ir a un corte y regresamos para seguir con esta charla. Claro que está sí. poniendo muy interesante. No le voy a cambiar, me tardo solo 2 minutos. Vámonos a un corte. Únete al tercer operativo de descacharrización en Mérida contra dengue, chikungunya y zika. El sábado 25 y domingo 26 de noviembre recolectaremos los cacharros de la ciudad de Mérida. El horario de recolección será de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ubica tu colonia en www.salud.yucatán.gov.mx. Servicios de Salud de Yucatán. Gobierno del Estado. Comprometidos con tu bienestar. Nos vemos y ahora también nos leemos. Qué bueno que continúa con nosotros ya para el final del programa. Víctor, platícanos de tu familia, de tus hijas. Pues mira, la verdad es que mi familia, tanto mis papás, mis suegros, mis hermanos, pero particularmente mi esposa y mis dos hijas, son un pilar fundamental en todo lo que he hecho en mi vida. Yo me he dedicado al servicio público desde que estaba yo en carrera, ¿no? Y mi esposa me conoce con esa forma de ser, con esa forma de trabajar, en donde no hay horario, no hay días, hay mucho sacrificio. Digamos que los temas familiares van pasando a un segundo lugar y vas dedicándole más tiempo a tu trabajo. Y en mis hijas exactamente lo mismo. Mi hija, de hecho, Daniela, nace poco después o en medio, mi esposa estaba embarazada del proceso electoral de 1993 y Pamela en el proceso de 1998, están siempre en el tema de campañas. Entonces, entienden muy bien de la profesión de su papá, me ayudan muchísimo. Hoy, como ya están grandes y además estudian un área importante como mercadotecnia, digamos que son mis principales asesores, críticas y aportan cosas, ¿no? Para que yo pueda conducirme de mejor manera. La verdad es que vivir con 3 mujeres es algo muy positivo, porque además de que te quieren mucho, te cuidan, pues no tienen filtro, directamente te dicen las cosas como son, y la verdad a mí me ayuda mucho porque pues me ayudan en todos los sentidos, y eso es una gran fortaleza para alguien que se dedica al servicio público. El tener una familia sólida que además te respalda es clave, porque solamente así
puedes tú dedicarte de lleno a tus actividades y saber que siempre van a estar junto a ti, en las buenas, en las malas, y ayudándote, ¿no? Porque realmente me ayudan. Desde, no sé, de repente, oye, no puedo ir a comer, de repente piensan en qué vas a comer, hasta si necesito cambiarme de ropa o hacer cosas, estar allá, y si algo sale mal, pues solidarias, muy atentas, y si hay algo que celebrar también con mucho entusiasmo, y si hay algo que cambiar, ellas son las primeras que dicen, oye, mira, esto está mal, esto no debe hacerse, o esto está muy bien. A mí me ayuda muchísimo, ¿no? Y la verdad es que como ya están grandes también, pues llevamos una muy bonita relación. El poco tiempo que tenemos para estar juntos lo disfrutamos muchísimo. Nos encanta ir al cine, nos encanta pues convivir, comer, preparar unas carnes asadas en la casa, invitar amigos, familiares. Nos gusta viajar cuando se puede. Es algo que a mí desde muy pequeño mi papá me inculcó. Desde muy chavito mi papá me llevaba a muchos lugares, ahora sí que del mundo, desde muy chavito, y yo a mis hijas desde que igual estaban chavitas hacíamos lo mismo, y es algo que a nosotros nos gusta mucho. Ahora es un poco difícil poderlo hacer, pero cuando hay la oportunidad lo disfrutamos mucho. Algo de lo que te arrepientas. Bueno, pues como arrepentimiento, no tengo algo así muy especial. Me hubiera gustado estudiar, y en algún momento le haré alguna maestría más, porque siempre el tema de preparación es importante. Me hubiera gustado tener un tercer hijo, lo debo de decir. ¿Y por qué? Porque nuestro plan así era. Si te fijas, nos casamos en el 91, nació mi hija en el 94, la hija mayor, en el 98, la segunda, y el plan era que fuera 2001 más o menos el siguiente, ¿no? Pero pues como ya están grandes, empezamos a pensarle, sí, no, en la duda, pasó el tiempo y ya. Pero la verdad es que estamos evaluando otras opciones, porque la verdad es que siempre un tercer hijo es muy bueno, ¿no? Fíjate que mis hijas han participado en muchos intercambios, van a algún lugar a conocer otros lugares, y vienen otras personas de otras partes del mundo, ¿no? En mi casa han llegado niñas de Tailandia, de Francia, de Alemania, de Bélgica, por los intercambios. Y se vuelven tus hijas un año, ¿no? Entonces yo digo que tengo como 5 hijas más por todos lados. Por todo el mundo. Por todo el mundo, de verdad. Y eso es muy bueno, incluso para mis hijas, porque tienen hermanas en muchas partes del mundo. Y eso es maravilloso porque conocen otras cosas. Pero como hijo creo que sí me hubiera gustado tener uno más. Son de esas cosas que el tiempo también pues va pasando y no te da la oportunidad de que eso suceda, ¿no? Si te dejo en una isla desierta solo con un libro, ¿cuál te llevas y por qué? Mira, si es de aventura, me llevaría uno como Viaja al centro de la Tierra. Me entretiene mucho. Yo siempre he dicho que con los libros he conocido muchos lugares del mundo y he conocido el centro de la Tierra gracias a Julio Verne. Y pues en términos de formación, yo siempre me ha gustado leer a Sabater, y particularmente un librito que se llama Ética para Salvador. Me gusta mucho, independientemente de otro tipo de libros, pero es un libro que está dedicado a su hijo, Salvador, para Amador, estoy confundiendo, Ética para Amador, en donde le enseña precisamente a su hijo cómo se debe conducir ante los retos del mundo, ¿no? Yo soy en la carrera, cuando di clases, porque no te platiqué que di clases 10 años en la universidad, yo di clases en Derecho y luego en Ciencias Políticas. La materia que más me gustó fue una que se llamaba Filosofía Política.
Y hay algo que a mí en filosofía se me quedó muy presente. La filosofía es el deber ser de las cosas, y desafortunadamente el deber de las cosas, el deber ser de las cosas, solamente las analizamos o las reflexionamos cuando estamos en una situación extrema o de crisis. Cuando estamos en una situación así, es cuando pensamos qué debí de haber hecho, cómo debieron de haber sucedido las cosas. Incluso nos reclamamos por qué no hice esto, si hubiera hecho lo otro. Entonces, la filosofía es una forma de reencontrar el camino siempre de hacer las cosas bien, y ese libro de Ética para Amador es clave para esas cosas. Entonces a mí me gusta mucho ese tipo de lectura, ¿no? Bueno, Víctor, pues te agradezco muchísimo tu hospitalidad y que nos hayas abierto un poquito tu vida. Me da mucho gusto, como siempre. Siempre es bueno conocer la vida de aquellos que tienen la oportunidad de servirnos desde el gobierno, y eso es muy bueno. Muchas gracias, porque al final del día somos como cualquier otra persona, con virtudes y defectos, ¿no? Con experiencias y vivencias, y que al final, al menos yo tengo muy claro que los cargos públicos terminan, y uno cuando termina, pues lo que hace es incorporarse como cualquier persona a las actividades cotidianas. Soy abogado de profesión y hasta la fecha tengo mi despacho en el mismo lugar, con la misma gente, y pues cuando he terminado algún cargo ahí regreso y continúo mis actividades, y si hay oportunidad me dedico a dar clase, que eso me encanta también. Y lo haces bastante bien. Te agradezco muchísimo. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Y Gracias a usted todos. por su sintonía, su preferencia. Esto fue Círculo Rojo. Nos vemos la próxima semana con otro personaje de Yucatán. Que tenga muy buenas noches. Yo soy Eduardo Soria. Nos vemos la próxima semana.